hemos hablado mucho de esta fase, ¿no? La fase en donde nos planteamos insuficiencia cardíaca avanzada. Normalmente se explica al revés, ¿no? Primero hablas de los dispositivos y luego de la paliación. Yo creo que ha sido un acierto hacerlo al revés, porque pensar en paliación no siempre supone derivar a una unidad de paliativos, ni siempre supone que ya no vas a hacer tratamiento activo. La paliación es un elemento de control de síntomas y afrontamiento psicosocial al proceso de la enfermedad que se puede hacer desde el primer minuto de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que es algo que es interesante. Muchas de nuestras unidades son unidades que no tienen trasplante. La mía no tiene trasplante cardíaco. No tiene sentido que una población de 7,5 millones, como pasa hoy en día, tengamos 3 centros de trasplante. Tendría que haber seguramente solo uno, ¿no? Es un tema tabú que en Barcelona no se puede tocar, porque, claro, ¿quién va a perder el trasplante cardíaco en Barcelona, ¿no? Pero es cierto que esto es así. ¿Y qué significa eso? Que aquellos que tenemos procesos de insuficiencia cardíaca necesitamos tener algún tipo de relación con aquellas unidades que hacen tratamientos avanzados. Quizá lo correcto sería hablar de unidades de tratamiento avanzado de insuficiencia cardíaca, porque en las unidades de insuficiencia cardíaca avanzada existe la confusión de que el paciente que vemos en las otras unidades no tiene insuficiencia cardíaca avanzada. Lo que es avanzado es el tratamiento. La insuficiencia cardíaca es avanzada porque tú estás planteándote opciones terapéuticas, ¿no? Pero fuera de esta disquisición semántica, vamos a cómo tenemos que plantear el tema este, ¿no? Nos vamos a concentrar en esta fase, la misma fase en la que planteamos cuidados paliativos, en la que realmente tenemos que pensar qué opciones terapéuticas tenemos. Tenemos un montón de opciones terapéuticas. De hecho, algunas están más o menos aprobadas. De hecho, tenemos algunas que están en fase de experimentación. Está claro que formas de seguimiento de los pacientes, la organización de los procesos de la IC forman parte de una forma de tratar la insuficiencia cardíaca avanzada, pero todos pensamos siempre, y esto se habló ayer, en el trasplante cardíaco, ¿no? También se habló ayer de 3 cosas importantes del trasplante cardíaco, y yo pondré datos españoles que me ha pasado el doctor Manito. La primera es que esto es el número de donantes y la evolución a lo largo de los últimos años. Aquí tenéis la curva de descenso desde la aplicación de la nueva ley de tráfico. La obligatoriedad del uso del casco en moto ha supuesto una reducción espectacular, afortunadamente, en la disponibilidad de traumatismo cardioencefálico para tener órganos en la donación. Por lo tanto, cada vez tenemos menos donantes. ¿Y qué pasa? Que eso significa, y esos son datos de la ISHLT, en que hay una estabilización y reducción del número de trasplantes que se realizan a lo largo del tiempo. Y que además estos trasplantes se hacen cada vez más, aquí lo tenéis, en situación de urgencia, por tanto, peor calidad, y que la edad del donante está aumentando. Esto es la tormenta perfecta para pensar en la asistencia circulatoria, que es lo que yo creo que realmente va a revolucionar este proceso. Está claro que cualquier unidad de falla cardíaca tiene que tener claro esto. O sea, yo creo que las unidades llamadas de IC avanzada tienen que formar parte de una estructura que también tenga un programa de insuficiencia cardíaca asociado. Se me hace difícil pensar que yo tenga una unidad solo para trasplante y asistencia y no tenga una enfermedad en educación sanitaria o un hospital de día. Lo que está claro es que aquellos que no tenemos trasplante tenemos que tener formación en esto para detectar estos enfermos y pensar en ello. Si yo no tengo formación en indicaciones de trasplante o de asistencia circulatoria o en insuficiencia cardíaca aguda, pues difícilmente pensaré en esta opción terapéutica. Por lo tanto, tenemos que entender que en situaciones, ya no hablo del trasplante, aquí hablo de asistencia circulatoria, en los que el enfermo tiene una mala evolución clínica o se espera una recuperación en una situación de shock cardiogénico, o en el paciente en el que podría ser un candidato al trasplante, pero en situación aguda se está esperando para optimizar al paciente y poder hacer una indicación adecuada, es decir, la puente de la elegibilidad, por ejemplo, o terapia de destino, la asistencia circulatoria es algo que está viniendo y que se va a quedar. Está claro que hay países donde estas indicaciones las tienen muy claras, luego lo veremos, ¿no? En las que nos dicen que realmente el uso de asistencia de soporte circulatorio en pacientes como puente al trasplante, ¿no? Es una indicación 1B, esto es una indicación muy potente, muy clara, pero ojo que estamos empezando a hablar de las terapias de destino con indicaciones de grado 2A-B. Es decir, esta curva se explica, como vemos, con el registro Intermax, que claramente la proporción de implantes en Estados Unidos se está disparando. Y fijaros como la terapia de destino
está incrementándose de una forma increíble. Y lo que pasa, y en España pasa, nos estamos mirando desde la barrera, ¿no? Viendo cómo pasa el tren. Y esto hay que cambiarlo. Y eso pasa por A, que los procesos de insuficiencia cardíaca que se organicen en mi país, tenemos que tener personal formado para identificar enfermos candidatos y exigir la aplicación de estas terapias, ¿no? No podemos quedarnos en que todos irán a paliativos. Harán paliativos y asistencia circulatoria, ¿no? Y realmente en España se han implantado terapias de destino, yo me equivoco, 4 o 5 o 6 máximo, ¿eh? No más, ¿eh? Es verdad que hay mucha experiencia en asistencia circulatoria de media duración, como puente de decisión, que lo sabéis perfectamente, con mecanismos de Bernhardt, EXCOR, con algunas de las centrífugas, por ejemplo, como Levitronics, se utilizan en términos medios de semanas para tomar decisiones. Esto lo sabemos que hay centros que lo están haciendo, pero estamos pensando en que el futuro es esto, es que el nivel de miniaturización y el nivel de solventación del tema de cómo alimentar el dispositivo va a cambiar, está cambiando, y vamos a tener algo que al final necesitaremos todos comprender cuándo indicarlo, cuándo no indicarlo, y no hablar de otras cosas que nos vienen, como el corazón artificial total o los órganos bioartificiales con componentes biológicos y componentes mecánicos. Y está claro que el futuro va a pasar por una idea que el doctor Manito repite constantemente, y estoy de acuerdo, y va a ser la combinación de terapias, donde la hipótesis de la pérdida de función miocárdica a través de la pérdida de función celular va a comportar que hagamos intervenciones a nivel genético, a nivel de descarga hemodinámica y a nivel de terapia celular, ¿no? Replantando células, buscando una reactivación de vías que ayuden a la recuperación de la funcionalidad del miocito. Es decir, vamos a estar en ese ámbito donde el implante y alternativas terapéuticas nuevas van a suponer una búsqueda de una reparación del miocardio. Y esto es lo que realmente va a ser el futuro, ¿no? La alta tecnología tiene una serie de limitaciones, yo las pongo aquí, y es que, bueno, aparte de decir una verdad como un puño, y es que cuesta dinero, ¿no? Es para un número muy seleccionado de enfermos, ¿no? Y que hay muchas desigualdades en el acceso. Depende de muchas cosas, luego lo veremos, ¿no? Pero aspectos como la edad, el género, incluso el entorno donde tú estás. Si tú estás en un área con gente preparada para detectar estos casos, posiblemente tendrás más números para que acabes con una indicación adecuada para trasplante o para asistencia circulatoria, ¿no? También depende de cómo tengas la formación de los equipos o cómo estés, por ejemplo, coordinado con los centros de referencia. Hay muchos factores que condicionan esto. Hay que tener claro en qué aspectos del paciente y de nuestro entorno, ¿no?, van a condicionar el acceso a la asistencia. No es lo mismo que yo sea un paciente en shock cardiogénico en el Hospital de Belviche que en el Hospital del Mar. En el Hospital del Mar, lo digo públicamente, la parte de insuficiencia cardíaca aguda que tengo a veces de guardia, pues no sabe reconocer adecuadamente el shock cardiogénico. O cuando lo hace, el paciente tiene un láctico por las nubes y cuando reaccionas no hay paciente. Entonces, en cambio, en un hospital con trasplante hay cultura y se va por delante del shock, que es lo que hay que hacer. De nada sirve poner un balón a un enfermo que ya está entrando en barrena. O sea, el balón sirve para el pre-shock, cuando tú lo has diagnosticado, ¿no? Esa cultura, yo me he formado en trasplante y tengo esa cultura en mi coco, pero muchos de los residentes que están trabajando en Cataluña no han pasado por unidades de trasplante. Y es un aspecto que yo creo que el capítulo de falla cardíaca tiene que contemplar cómo dar formación teórica que pueda dar soporte a estas necesidades. Es que sepamos cómo trabajar. Puede ser interesante incluso plantear clinical mentorships en unidades de ciencia avanzada para ver estancias cortas, ver el criterio de selección de un enfermo avanzado, ¿no? Hay que plantear situaciones. Y eso es un efecto crítico, ¿no? La edad, está claro, el género y también aspectos territoriales y la proximidad, ¿no? El económico es un factor limitante, pero todos somos capaces de entender que en ciertos pacientes el retorno económico será muy superior a la inversión. Esto es mi visión compartida con el doctor Manito de cómo debemos organizarnos, ¿no? Está claro que lo ideal, por lo menos en nuestro entorno, sería tejer una red de relación entre unidades de falla cardíaca predeterminada, en la que, en base a una relación de confianza y mutua formación, el enfermo en situación de shock, en situación agudo, circule casi automáticamente como lo hacemos con el código infarto, es decir, un código shock, ¿no? Luego, en el enfermo electivo, que esta relación de preferencial, trabarla un poco más. Yo encuentro a faltar que mi relación
con mi unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, que es fundamentalmente San Pau ahora, pues a lo mejor tiene que hacer sesiones conjuntas, tendríamos que ir a su centro y sentarnos y hablar, y hay que buscar la forma de relacionarse. Básicamente, sería importante definir y consensuar la forma que tenemos de hablar y de comunicar a los enfermos. Cómo podemos compartir la información, coordinarlos y, para mí, muy importante, tener un feedback. Yo envío a un paciente y tengo que preguntarle al enfermo qué han decidido. Eso no puede ser. O sea, un compañero no puede llamarme o no puede enviarme un correo y decirme, hay mucho trabajo para hacer, pero yo creo que establecer redes de hospitales con unidades de falla cardíaca, con aquellas que tengáis más cercana en cuanto a circuitos preferenciales para las indicaciones electivas y las agudas, es uno de los aspectos que tenemos que llevar a cabo. Y está claro que la relación fundamental será entre estas unidades terciarias y las unidades hospitalarias. La unidad de atención primaria básicamente estará relacionada a través de este nivel. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál va a ser la estructura y arquitectura que vamos a pedir en nuestro entorno para que demos respuesta a estos enfermos. Aquí pongo unos criterios, no los voy a repasar todos, de insuficiencia cardíaca avanzada para que pensemos en ellos. Estos son los criterios que salen según la Sociedad Europea de Cardio. Es inevitable intentar leer la diapositiva cuando nos ponen una diapo, ¿no? Pues la quito para que veáis esta otra, que a mí me gusta más porque ahí los americanos son más prácticos, ¿eh? Y nos hablan de número de hospitalizaciones, de un deterioro progresivo de la función renal, de la pérdida de peso, de la intolerancia a fármacos, de necesidad de inotrópicos, es decir, criterios que igual tenemos que pensar en incorporar en nuestras vías clínicas como un checklist. E igual que preguntamos, ¿tiene la dosis máxima de beta bloqueante? Check. ¿Tiene no sé qué? Check. ¿Tiene criterios de inicia avanzada? Pues planteárnoslo. Será una forma que tendremos sobre todo de saber indicar, y esto es la clasificación Intermax, en cada momento de la evolución, según la clasificación Intermax del paciente, qué tipo de opción terapéutica para la insuficiencia cardíaca avanzada debemos aplicar. Si no ponemos los criterios para detectar a los que son 7, a los que son 4, o incluso a los unos, hacer códigos shock bien organizados, no seremos capaces de revertir y de indicar de una forma equitativa justa soluciones de insuficiencia cardíaca avanzada. Para concluir, las unidades deben tener personal entrenado en este ámbito. ¿Para qué? Para una detección precoz y planificar las cosas, ¿no? Yo creo firmemente en la construcción de hard teams, no solo dentro del hospital, estamos hablando del hard team para los dispositivos, nosotros también lo hemos organizado. Así está claro, ¿por qué no hacer hard teams interhospitalarios en los que tengamos puntos de encuentro para comentar los casos? Es muy diferente la implicación cuando hay un lazo entre los equipos. No que no nos pase como ahora, que yo envío a un paciente y no tengo un feedback, ¿no? Yo creo que esto tiene que cambiarse, ¿no? Esos hard teams es fundamental que sean un entorno, no solo para comentar enfermos, sino para una formación continuada de todos, ¿no? Y finalmente, está claro que hay que reflexionar sobre las necesidades que tenemos de subespecializarnos en insuficiencia cardíaca. Estamos en un ámbito de tal complejidad en los aspectos técnicos, pero en los aspectos psicosociales, que realmente definen un perfil de cardiólogo que, digamos, en nuestra formación ahora no estamos recogiendo adecuadamente. Muchas gracias.